Hola, hola, sean bienvenidos. En este vídeo voy a mostrarles la solución del presente problema que dice aplicar el principio de superposición en el circuito de la figura para calcular la corriente IX. Bien, la corriente IX se muestra en el circuito como la corriente que pasa a través de la resistencia de 15 ohms. Asimismo, obsérvese que hay dos fuentes, una de corriente de 2 amperios y una de tensión de 3.5 voltios. Son 4 resistencias configurados de esta manera. Y ahora vamos a la solución. Primero, el teorema de superposición establece que si quieres encontrar el efecto de las fuentes combinadas en un elemento, puedes analizarlos por separado y luego sumar los efectos. ¿A qué me refiero? Para este caso, como tengo dos fuentes, entonces debo analizar dos veces. Por eso he copiado el mismo circuito, como se puede observar, y ahora en la primera parte analizaré solo con la fuente de corriente. Eso significa que puedo retirar la otra fuente y si se trata de una fuente de tensión, como es el caso, se reemplaza por un cortocircuito. Caso contrario, si se trata de una fuente de corriente, se deja como un circuito abierto, que es el segundo caso. Al analizar estos circuitos tendré corrientes diferentes, un IX1 y un IX2. El teorema sostiene que IX, que es la corriente que ando buscando, será la suma de IX debido a la primera fuente, que es la de corriente de 2 amperios, y la corriente IX2, que es debido a la segunda fuente, que es la de tensión de 3.5 voltios. Entonces, a encontrar dichas corrientes y luego efectuaré la suma. Primero me concentro en este circuito, tal como se observa, y desde ya lo que puedo afirmar es que la corriente de 2 amperios viene por esta parte y luego se divide entre esta rama y la resistencia de 15 ohm. Alguien me estará diciendo, ¿y qué pasa con la otra resistencia? Pues al venir la corriente por esta parte, toma el camino más fácil, que es de este conductor, y ya no pasa por esta resistencia. Por esa razón, tengo el caso de una corriente que se divide entre dos ramas en paralelo. La que me interesa es X1, es decir, la corriente por esta rama con resistencia de 15 ohm. Por eso voy a acomodar y dibujaré nuevamente el circuito con la fuente de corriente de 2 amperios. Y ahora de este lado, primero la resistencia equivalente de estas dos que se encuentran en serie, es decir, 10 ohm. Y del otro lado, la resistencia de 15 ohm, que es la que me interesa. De esta manera, esta resistencia tiene 15 ohm. Por esta resistencia está pasando la corriente que ando buscando. Así que le voy a llamar un I1 y a esta otra como un I2. Además, llamaré R2 y R1 para aplicar la regla práctica de la división de corriente. Este es el nodo que divide. Aplicando la regla práctica de la división de corriente, tendré que la corriente que ando buscando, es decir, I1, es igual a la corriente total multiplicado ¿por cuál? Por R2. Lo que ando buscando es I1, pero multiplico por la resistencia que está del otro lado. R2 entre la suma que es R1 y R2. Los valores son conocidos, de donde puedo reemplazar y tener que I1 es 2 multiplicado por R2 que es 10 ohms, entre la suma que es 15 ohms y 10 ohms, en otras palabras, 25. Este resultado es 4/5 de amperio. Quiere decir que la corriente IX1 es 4/5 de amperio y esta corriente es debido a la fuente de corriente de 2 amperios. Ahora veamos qué sucede para el segundo caso.
Ahora, en este segundo caso, trabajo con la fuente de 3.5 voltios, donde puedo observar que el circuito tiene tres ramas. La primera rama, 3.5 voltios, en paralelo con la rama que tiene esta resistencia de 5 ohms y la rama que tiene estas tres resistencias. Si las ramas se encuentran en paralelo, tienen la misma tensión. Por esa razón, la diferencia de potencial entre estas tres resistencias es 3.5 voltios. Me interesa la corriente en la resistencia de 15 ohms. Por esa razón voy a sumar las otras dos, que son 7 y 3 en serie, y puedo decir 7 y 3, 10 ohms. El equivalente se encuentra en serie con la resistencia que me interesa, que es 15 ohms, y la diferencia de potencial es 3.5 voltios, que es el mismo de la fuente. De esta manera, indico la polaridad, tengo más menos, y esto es 3.5 voltios. La corriente que me interesa indico de este lado como IX2. Bien, además llamaré R1 y R2 con la finalidad de aplicar la división de tensión para este caso. La división de tensión me permitirá ver cómo se divide esta subida de tensión en las otras dos resistencias. Aplicando la regla práctica de la división de tensión, diré que el voltaje en R2, llamado V2, el voltaje en esta resistencia, ese voltaje viene a ser el voltaje total, que es el de la fuente, multiplicado por la resistencia R2 entre la suma, es decir, R1 más R2. Los valores son conocidos, de donde determino que el voltaje 2 es igual a el voltaje total 3.5 multiplicado por R2, que es 15, entre la suma, que es 10 y 15, es decir, 25 voltios. Esto resulta 21 sobre 10 voltios. Este es el voltaje que tengo en la resistencia R2. Pero yo no quiero encontrar el voltaje, yo quiero encontrar la corriente. Además, la resistencia es conocido. Si tengo voltaje y resistencia, puedo encontrar corriente, considerando la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, de donde la corriente es igual al voltaje entre el valor de la resistencia. Por esa razón, puedo encontrar la corriente en esta dirección. Esa corriente, que es la que me interesa, viene a ser la división de el voltaje. Acabo de encontrar 21 entre 10 entre la resistencia, que es 15 ohm, esta resistencia. Al efectuar el cociente, me queda que la corriente es 7 sobre 50. Fíjese que la fuente me dice que la dirección de la corriente es en sentido antihorario, pero inicialmente el circuito me indica que está del otro lado, o sea, en la otra dirección. Por esa razón considero que IX2 es negativo, es menos 7 sobre 50. Quiere decir que en este circuito la fuente de corriente está inyectando 2 amperios, pero la fuente de tensión está restando corriente. Y ahora, utilizando el teorema de superposición tal como lo indiqué inicialmente, la corriente IX será la suma de corrientes IX1 e IX2. Reemplazo los valores. IX1 más IX2 es igual a 4/5 de amperio más menos 7 sobre 50. Puedo escribir directamente. Y ese resultado es 0.66 amperios. De esa manera encuentro la corriente que me está pidiendo el ejercicio. En síntesis, lo que hice es encontrar corrientes debido a las fuentes de manera separada y luego sumé los efectos, es decir, la corriente debido a la fuente de 2 amperios, la fuente de corriente resultó 4/5 de amperio. Y luego
debido a la fuente de voltaje, resultó menos 7/50. Al sumar, la corriente IX queda como 0,66 amperios. Y de esta manera se resuelve el presente ejercicio. Si hay alguna duda, crítica o sugerencia sobre esta resolución, pueden dejarlo en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.